parece, continuamos con nuestras sesiones de la parte de innovación y tecnología. Les pedimos que por favor usen su diadema para poder tener mejor escucha de la plática, por favor. Pues continuamos con nuestra sesión de pláticas. Les comentamos que esta plática es un poquito no más larga, pero sí vamos quizá a tener que omitir la parte de la sesión de preguntas, dependiendo de cómo nuestra ponente recupere la parte del tiempo. Prefirió darles un poquito mayor de información en lugar de entrar a los datos, pero veremos cómo evoluciona la plática y sobre esa parte podremos hacer ver el tema de preguntas y respuestas. Pues, sin más preámbulo, invito a pasar a Evelina Cimbrón López. Ella es directora de consultoría tecnológica para aseguradoras de América Latina de WTW. Ella nos va a dar la charla sobre transformación tecnológica en aseguradoras y el poder del software as a service. Muchísimas gracias. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, Marco. Al contrario. Hola a todos, buenas tardes. Antes de empezar, me gustaría pedirles, vamos a tener una parte de interacción en esta presentación, entonces pudieran seguir este código QR, y más adelante les vamos a hablar un poco más de la dinámica de interacción que vamos a tener. Se los agradecemos mucho. Hoy quiero platicar con ustedes principalmente porque si bien hoy trabajo en una empresa que está especializada en distintas soluciones y en distintas características para el mercado asegurador, antes trabajaba para empresas 100% tecnológicas como Microsoft o AMD. Y justamente en esas empresas, al llegar a WTW, no sé, ¿no? No. ¿Me pueden escuchar ahora? Perfecto. Entonces, regresando, como estaba trabajando anteriormente en una empresa de 100% tecnología, como Microsoft o AMD, al entrar al WTW me di cuenta de que hay un tema de falta de comunicación entre el área de TI y el área de negocio en particular. Esta falta de comunicación no es malintencionada en ningún momento, sin embargo, las prioridades, aunque pueden llegar al mismo punto, generalmente están influidas por dos caminos o dos puntos de llegada completamente distintos. En particular, este tipo de soluciones o este tipo de situaciones entre TI y negocio nos llevan a que el área de TI empecemos a tratar de resolver problemáticas específicas de negocio, pero desde una aproximación 100% tecnológica, que al final del día es el trabajo que queremos hacer. En este caso, a mí me gustaría platicarles el día de hoy sobre las soluciones de software as a service, o como las vamos a mencionar durante la plática para hacerlo más corto, las soluciones SaaS. En estas soluciones SaaS vamos a encontrar una respuesta a una de tantas alternativas para resolver problemas de comunicación entre las necesidades de negocio, pero respetando las prioridades de TI. Para hacer una ejemplificación mucho más clara de este proceso, voy a irme hacia un proceso específico de las áreas de seguro o de las aseguradoras. Uno que requiere de mucho manejo de información, en particular los seguros individuales para autos. Ese es el ejemplo que vamos a utilizar durante la sesión. Pero esto puede ser aplicado prácticamente para cualquier tipo de producto que ustedes tengan disponibles dentro de las aseguradoras. Entonces, en este momento voy a hablar con ustedes de algo en lo que no soy experta. Si alguno de ustedes tiene una duda desde el punto de vista
actuarial o de negocio, el equipo de WTW está aquí presente y nos puede ayudar a solucionar esas dudas. Pero estas son las prioridades o los retos que nosotros nos damos cuenta que el área de negocio tiene para lograr este proceso de manejo de información para el mercado asegurador de autos. Estos son puntos que ocurren en toda América Latina, no únicamente en México. Nosotros nos hemos dado cuenta de que son comunes para toda la región. Para empezar, las áreas de negocio se dan cuenta de que tenemos un problema de sofisticación que pueden estar limitados por la tecnología. Ellos buscan obtener toda la información que puedan para poder optimizar cada uno de sus modelos. Sin embargo, la tecnología que existe actualmente en sus organizaciones no necesariamente es la adecuada para poder hacer esto. En un segundo punto es la falta de agilidad para salir al mercado. Y esto fue muy claro y creo que todos en tecnología estamos usando mucho este ejemplo, pero durante la pandemia de COVID en el 2020 nos dimos cuenta que la siniestralidad bajó y entonces muchos de los mercados de autos trataron de hacer cambios en sus tarifas de manera muy ágil precisamente para compensar ese cambio. Después, cuando la siniestralidad volvió a subir, tuvieron el problema de que regresar en sentido contrario se volvió muy complejo. Si alguna compañía tuvo un problema de agilidad en un sentido o en el otro, definitivamente perdió dinero, perdió oportunidades de mercado. Esto es lo que nosotros queremos que desde el punto de vista tecnológico no sea un problema, pero muchas veces es un reto. Por otro lado, los temas de gobernanza. No vale o no basta en un momento dado tener el tema de gobernanza específicamente para la parte del modelo, sino necesitamos asegurar que la parte de la tarificación esté también completamente acelerada desde el punto de vista de gobernanza. Este es un tema que es una necesidad tanto del proceso de negocio como desde el tema tecnológico, pero no es tan fácil de balancear. ¿Cómo le doy al usuario suficientes permisos para realizar su trabajo de manera ágil, pero sin interrumpir la parte tecnológica y sin darle permisos a cualquiera para cambiar la tarifa que va a salir al mercado? Y por último, los tiempos de respuesta lentos en el motor de tarificación. Si ustedes asistieron a la plática de Deloitte de hoy en la mañana, justamente una de las deudas que ellos estaban planteando que tenemos es esta forma de los tiempos de respuesta. Si nosotros queremos atender a más canales, a más agentes, a distintas características dentro del mercado, necesitamos agilizar los tiempos de respuesta. Estos son los sesgos que nosotros vemos desde el punto de vista de negocio y que necesitan ser atendidos desde un punto de vista tecnológico. Pero ¿por qué hoy en día tecnología no los resuelve? Les prometo que no es mala voluntad del área de tecnología, sino que nos damos cuenta de que hay algunos problemas de todo el proceso tecnológico que necesitamos resolver. ¿Cuál es el primer problema con el que nos encontramos desde el punto de vista de tecnología? Tiene que ver con la arquitectura precisamente del proceso de tarificación. Generalmente tenemos dos componentes típicos de esta arquitectura. Por un lado, el software de analítica, que es el software que nos permite hacer el manejo de los modelos, el manejo de los datos, análisis de escenarios, tomas de decisión, análisis del portafolio completo. Esta opción generalmente desde el punto de vista de software de analítica tiene ciertas características que los usuarios de negocios saben utilizar muy bien y son herramientas que pueden optimizar. Pero por otro lado tenemos el motor de tarificación, que es donde se coloca ya el modelo una vez terminado y que es el que nos permite hacer los cálculos de manera muy ágil para obtener la información de las tarifas que vamos a entregar, pero cumpliendo con las reglas de suscripción que también tenemos determinadas por parte del negocio. Generalmente estos dos elementos pueden estar desactualizados o en procesos de actualización distintos. Cuando tenemos un proceso de actualización distinto, podemos encontrarnos con problemas de que los modelos y las reglas y los cambios se copian de una herramienta a otra de forma manual. Y aquí estamos hablando de otras de las deudas que estamos manejando. Es muy importante para el negocio que podamos automatizar este proceso.
Pero por otro lado, también tenemos la búsqueda de la reducción de la complejidad. Yo puedo tener sistemas muy avanzados, pero si son difíciles de utilizar y la experiencia del usuario final se vuelve complicada, va a ser muy difícil de manejar. ¿Qué es lo que nosotros proponemos para las áreas de tecnología? Tener un proceso de transformación tecnológica. En el momento en que tenemos un proceso de transformación tecnológica en esta parte de la arquitectura, resolvemos muchos de los problemas que tenemos desde el punto de vista de negocio, pero también desde el punto de vista de tecnología. Una vez que el software de analítica tiene todas las capacidades necesarias y el motor de tarificación tiene todos los tipos de variables que necesitamos para estos procesos de optimización, podemos permitirle al negocio hacer cambios sin la intervención de TI, de manera de que la agilidad en el cambio de tarifas dependa única y exclusivamente del área de negocio, siempre y cuando no tengamos un cambio en el contrato de datos. Le permitimos entrar a hacer cambios de producción justamente en el mismo día en que fueron aprobados. No necesitamos meses, semanas para lograr hacer esos cambios. Podríamos hacerlos exactamente el mismo día. No tenemos que perder complejidad, no tenemos que arriesgar el nivel de complejidad de la sofisticación del modelo para poder ser correspondientes con la tecnología que estamos manejando, y eso nos da muchas ventajas. Tenemos una fuente única de verdad, en vez de tener modelos, experiencia de tarificación, sofisticación, análisis de mercados en distintas herramientas, los podemos concentrar en una sola y que realmente esas características lleguen a la calle, que lleguen a la tarifa final que estamos ofreciendo como aseguradoras. Y por último, tenemos la ventaja de tener un alto desempeño. Alto desempeño, estamos hablando de millones de cotizaciones al día sin ningún problema, y de gobernanza. Sin embargo, esto, ¿cómo lo logramos sin poner en riesgo al área de TI? Como ustedes saben, las áreas de TI hoy en día se están enfrentando al problema de que la información y los requerimientos de las empresas, y esto no es únicamente de las áreas de seguros o del mercado asegurador, es algo que afecta a todas las compañías de TI. Estamos viendo que año contra año la información se cuadruplica, los números de usuarios se cuadruplican, pero ni las personas que trabajan en las áreas de TI, ni el presupuesto disponible para TI se cuadruplican. Entonces, ¿cómo les ayudamos a que puedan optimizar este proceso y que tengamos las necesidades de negocio y las características de TI necesarias? Lo que nosotros estamos proponiendo hoy en día es resolver con una solución en donde hay dos caminos principales. Y aquí le voy a pedir una disculpa a la gente de TI. Sé que on-premise no es el único camino contrario a SaaS, pero vamos a hablar de on-premise con todas las soluciones, o vamos a agrupar en on-premise a todas las soluciones que dependen de infraestructura directamente en la compañía, en la organización. Entonces, todo lo donde ustedes como TI tengan que encargarse de la infraestructura, le vamos a llamar soluciones on-premise. Y esto quiere decir que todo el software, todos los datos, toda la información reside en infraestructura directamente dentro de la organización. El camino alternativo que nosotros presentamos son las soluciones de software as a service. ¿Qué son las soluciones de software as a service? Estás tercerizando el servicio hacia una solución que está alojada en una nube y que un proveedor se está encargando de prácticamente todos los requerimientos de esa solución. Principalmente aquí hablamos de accesibilidad, actualización, costo eficiente y escalabilidad. Y vamos a entrar un poco más en estos puntos. Pero para los que no son técnicos de la audiencia, me gustaría poner un ejemplo muy claro de algo que utilizamos todos los días. Hablemos del correo electrónico. La forma on-premise de tener su correo electrónico personal sería tener un servidor directamente en la oficina de su casa o en el comedor de su casa, en donde ese servidor va a tener que ser administrado, actualizado y va a tener costos asociados en todo momento. La contraparte de SaaS, en este caso, sería cualquiera de los proveedores que ustedes tienen, donde pueden crear una cuenta de manera rápida y ágil y configurarla directamente en su teléfono para poder consumirla o poder consumirla a través de su equipo de cómputo.
Es accesible desde cualquier lugar porque es un servicio dado a través de Internet. Está actualizado en todo momento porque el proveedor se encarga de mantenerlo. Ustedes no tienen que hacer una actualización y siempre va a estar en la última versión. Tiene un costo eficiente por dos razones. La primera, porque ustedes no están administrando y teniendo todos los costos asociados en manejar infraestructura, pero por otro lado tiene también la ventaja de la economía de escala, de manera que como muchas personas están utilizando el mismo servicio, se vuelve más barato. Y es escalable, es adaptable a prácticamente todas las necesidades. Yo puedo tener un plan en el cual tengo un tamaño limitado sin ningún problema. Si en algún momento necesito más capacidad de almacenamiento de correo electrónico, con un clic puedo lograrlo. Entonces, esas son las características principales de SAS. Sin embargo, desde el punto de vista de TI, le metemos un poco más de complejidad a los puntos específicos. La reducción de costos. Generalmente, SAS tiene menores gastos iniciales, principalmente porque no tenemos que hacer una inversión directa en la infraestructura de la solución, y tiene menores costos asociados al no tener un tema de mantenimiento y actualizaciones. Desde el punto de vista de seguridad y cumplimiento, son datos protegidos, riesgos gestionados, también es escalable y es flexible, y tenemos el tema de innovación y flexibilidad y agilidad a través de actualizaciones continuas, lo cual nos da una mejora automática en la experiencia final del usuario. Aquí me gustaría decir que hemos estado hablando mucho de inteligencia artificial a lo largo de todas las presentaciones. En particular podrán ver que reducción de costos tiene un taco como una imagen, lo cual podría no tener mucho sentido, pero quien seleccionó las imágenes para esta diapositiva fue la inteligencia artificial. No necesariamente es incorrecto. Cuando le preguntamos por qué utilizó el taco, nos dijo que porque generalmente el taco es considerado algo bajo en costo y de alto contenido nutricional. Pero por otro lado, pues tampoco era una respuesta muy natural para nosotros. Entonces siempre tiene que ser un poco interpretada la inteligencia artificial para poder llegar a los resultados correctos. Ok, aquí es justamente donde va la parte de interacción con ustedes. Si alguno aún no tiene Menti, por favor, lo pueden hacer en este momento y usar ese código. Y lo que vamos a hacer es, vamos a preguntarles a cada uno de ustedes, ustedes son los tomadores de decisión sobre si vamos a utilizar una solución on-premise o una solución SaaS en nuestro negocio para un tema de tarificación. Su estrategia de TI al día de hoy no exige que manejen una u otra de las opciones, ¿ok? Y ustedes pueden tomar la decisión que ustedes consideren correcta, siempre y cuando cumplan con que la dirección busca que el análisis de costo total de propiedad a los primeros 3 años sea la mejor. Y en costo total de propiedad les voy a poner el ejemplo de un auto para que sepan a qué nos referimos con el término. En un auto, cuando ustedes van a comprarlo, no van a hacer nada más el pago del auto tal cual, ¿no? Hay costos asociados que necesitan considerar, como el costo de la aseguradora, si están financiando, pues el costo de financiamiento, la gasolina que va a utilizar el auto. Ese es el costo total de propiedad del auto, ¿ok? Si yo les hago esta pregunta en este momento a través de Menti, van a ver una barra de desplazamiento. Por favor, díganme por qué elegirían en este momento, por on-premise o por SaaS. Vamos a dar unos segundos para ver la respuesta. Ok, 3.6, 3.9, 4. Cuando empezó en 5 me emocioné porque dije, bueno, mi trabajo está hecho, ya vámonos todos, pero no. Estamos hacia el 4.1, lo cual es muy bueno. Quiere decir que los beneficios tangibles de SaaS desde el punto de vista de negocio y TI están claros, pero vamos a añadirle una capa adicional, justamente el tema de costos que estábamos hablando. Y vamos a ver al final cuál es la decisión. Vamos a hablar de un caso práctico entre on-premise y SaaS precisamente para este proceso de toma de decisiones. Vamos a hablar de costos asociados. Los costos asociados son cualquier unidad que ustedes quieran manejar, dólares, millones de pesos, tazos, lo que sea necesario. No es necesariamente
Una cosa es para darle un valor y para que ustedes se den cuenta cómo se maneja un poco el costo total de propiedad. Hay variaciones dependiendo de las empresas, pero en su mayoría tienen este tipo de ejercicio. En el primer punto les van a decir, el costo on-premise es la licencia del motor de tarificación. Y ya. Y eso le vamos a dar un valor de 50 unidades. El costo asociado en el caso de SaaS incluye la licencia del motor de tarificación, pero también el servicio administrado de la solución. Y el costo asociado es 140 unidades. Aquí inicialmente podría parecer que on-premise desde el punto de vista económico es una mucho mejor solución. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta un conjunto de costos que no existen dentro de SaaS porque están absorbidos dentro del pago inicial, que generalmente es por medio de una suscripción anual. Y en on-premise necesitamos considerar el costo de servidores, equipo de red, costos asociados, las licencias de sistemas operativos, el tema de implementación, mantenimiento y actualizaciones y el costo de seguridad. No basta con tener el servidor directamente en donde ustedes quieran, necesitamos mantenerlo seguro porque va a manejar información que puede ser propiedad industrial o información de los usuarios que están haciendo el proceso de cotización. A cada uno de esos puntos le vamos a dar un valor, un costo de 25 unidades. El último punto, el séptimo, es un costo que está igual tanto para la parte de on-premise como la parte de SaaS, que sería la integración con otros sistemas y la capacitación de usuarios. ¿Okay? Entonces, si tomamos en cuenta esto, le vamos a dar también un valor de 25 a ambos. Esto quiere decir que si consideramos el costo total, en el caso de on-premise tenemos 200 unidades como costo total o costo total de propiedad. En el caso de SaaS tenemos 165 unidades. ¿Okay? Después de este ejercicio financiero, me gustaría preguntarles de nuevo, ¿qué tipo de solución elegirían ahora? Ok, todavía me queda convencer a un par de ustedes probablemente. No hay ningún problema. Esto tiene mucha razón de ser. No es algo tan loco, pero bueno, entre el 4.2 ya arriba nos mantenemos. Perfecto. Los que no están del todo convencidos aún, de alguna manera tienen la razón, porque no es que haya una respuesta 100% correcta para todas las organizaciones entre SaaS y on-premise. Nosotros nos hemos dado cuenta de que en América Latina hay situaciones que han impedido que SaaS sea la solución de default para todas las organizaciones y generalmente está asociado con lo siguiente. Para empezar, una falta del análisis del costo total de propiedad. Justamente el ejercicio que acabamos de realizar no siempre está hecho para todos. El segundo, la falta de capacitación y la cultura digital. Y aquí estamos hablando también de que necesitamos gente de TI capacitada para poder hacer el manejo y las arquitecturas de soluciones SaaS. A lo mejor tenemos gente muy especializada en el manejo de infraestructura, pero hacia la parte SaaS no tenemos el nivel de skill set necesario. Y también, por otro lado, tomar decisiones de transformación digital. ¿Me voy con el Big Bang o quiero hacer un cambio parcial? ¿Cómo voy manejando el cambio que voy a requerir para llegar al nivel de optimización que nosotros queremos manejar? Aspectos legales y regulatorios. Sí, los reguladores hoy en día podrían exigirle a las empresas solicitar alguna aprobación para utilizar sistemas SaaS. Pero en eso no se preocupen tanto porque mientras mantengan proveedores que tienen alto nivel de confianza en el mercado de software, van a tener la aprobación sin mayores problemas. Y por último, preocupaciones de seguridad e integración. La pérdida de control en las áreas de TI siempre se vuelve un tema complicado. Entonces, ¿cómo les garantizamos que van a tener el nivel de seguridad e integración necesario para cumplir con todas las regulaciones de ciberseguridad,
tanto al interior de la empresa como de reguladores externos y de certificadores externos. Entonces, estas son preocupaciones que generalmente existen, pero que se pueden manejar también. Con estos puntos decimos que on-premise y SaaS no necesariamente son al 100% la decisión que deban tomar. Si en algún momento ustedes se encuentran con esta disyuntiva, consideren que cada una tiene ventajas y desventajas y que al final lo que más les conviene a ustedes como organización va a depender tanto de aspectos financieros, las necesidades particulares del negocio, la estrategia de TI, dónde se encuentran hoy en día con respecto al mercado. Si tuvieran alguna duda y quisieran hablar más acerca de este tipo de ejercicios de costo total de propiedad y de soluciones que están disponibles para optimizar estos problemas que hablamos durante la presentación, tanto yo como el resto del equipo del WTW estamos para servirles. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Tenemos un par de minutitos para preguntas. Por favor, si alguien tuviera una pregunta, por favor, si levanta su mano para que nos ayuden llevándole. De acuerdo. Todo muy claro. Todo muy claro. Muchas Perfecto. gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Perdón. Perdón. Muchas gracias. Una pregunta rapidísima. En temas de ciberseguridad, ¿cuáles son las medidas que deberíamos estar considerando para cuando queremos utilizar el SaaS? Y claro, son dos monstruos diferentes y dos paquetes de preocupaciones, pero en tema de SaaS, ¿cuáles serían los 3 puntos o 3 focos que deberíamos enfocarnos para tener el control en temas de ciberseguridad cuando contratamos con un tercero? Yo creo que el primer punto es tener un proveedor que te pueda garantizar desde el punto de vista de certificaciones, desde el punto de vista de el apego al mercado con respecto a ciberseguridad, que tu información va a estar segura. Generalmente los grandes proveedores de nubes y proveedores de soluciones específicas que trabajan con ellos están cubiertos. El segundo es el tema de disponibilidad. Alta disponibilidad y control de incidencias en un momento dado. Entonces, esto es una combinación de cuál va a ser la forma en que van a atender solicitudes de restauración de la información, cómo van a manejar tickets de soporte, etcétera, etcétera. Creo que ese es un segundo punto que tiene que quedar muy claro en el manejo. Y el tercero es una estrategia mucho más interna. No toda la información que ustedes manejan desde el punto de vista de aseguradoras debe de existir en todos los proveedores de SaaS. A lo mejor es una distinción entre cómo mando la información, qué de esa información es privilegiada y cómo la podemos administrar de manera más segura. Esos serían los 3 puntos principales que yo revisaría. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Avelina. Te agradecemos mucho tu participación. Muy buena tarde.